En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Año del Señor de 1309, Aviñón. El 9 de marzo, su santidad el Papa Clemente V pisa por primera vez aquel pueblo a orillas del Ródano y se empadrona en un austero convento dominico. Pobriño, tan alejado de Roma, de su santa sede. Ese exilio se supone que solo duraría un ratito, hasta que se calmaran las cosas en la ciudad santa. Pero es que allí se estaba tan a gustito, con ese clima, con esos vinos de Borgoña tan ricos, que los papas continuaron empadronándose durante 70 años más. Y ya que las cosas vinieron dadas así, pues no iban a seguir viviendo en un convento cutre. Mejor hacerse un casoplón gótico. Y visto también que la estancia allí salía por un pico, que es lo que tiene aquella zona pija de la Provenza y la Costa Azul francesa, pues hubo que ingeniárselas para recaudar. Y vaya si recaudaron. Lo mismo eso de vivir como un cura viene de entonces. En Aviñón arrancó una compleja maquinaria administrativa y recaudatoria que ya nunca ha dejado de funcionar. Una ingeniería financiera que convirtió a la Iglesia Católica en una potencia económica de primer orden, solo por detrás de Francia. ¿Pero qué pasó para que el Papa tuviera que abandonar Roma? ¿Por qué eligieron precisamente Aviñón? ¿Quién sacó tajada de todo aquello? Además de los propios papas, claro. Y sobre todo, ¿por qué este episodio siempre nos ha parecido un peñazo cuando tocaba estudiarlo en el cole? Y sin embargo es divertidísimo porque está lleno de cotilleos, de intrigas, trapicheos y broncas. Vamos al principio, a solo 3 o 4 años antes de la llegada del primer papa a Aviñón. Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, à prendre un peu l'air, sentir les Felipe IV, rey de Francia y de Navarra, tuvo una agarrada con el papa que le tocó, Bonifacio VIII, porque el rey quería que la iglesia pagara impuestos y el papa dijo que nones. No sé si le suena la película. Bonifacio se sacó una bula de la manga proclamando la superioridad del papa sobre los reyes. Una bula en la que, entre otras muchas insensateces, porque eso de mandar mucho acaba volviéndote chalao, se decía que si el poder terrenal, o sea, el rey, metía la pata, debía de ser juzgado por el poder espiritual, el papa. Pero que si el que se equivocaba era el poder espiritual, el papa solo podría ser juzgado por Dios, nunca por el poder terrenal. Vamos, lo que viene a ser un listillo. Felipe IV le dijo al papa que se metiera la bula por donde pudiera, y a partir de ahí le buscó las vueltas hasta conseguir que Bonifacio VIII fuera acusado de haber sido elegido de forma ilegal, de corrupto y de hereje. Aquel conflicto entre el rey de Francia y el papa, que en el fondo solo escondía una lucha económica, política y territorial, fue muy sonado en toda la cristiandad. Sería muy largo de relatar ahora, pero el caso es que el papa Bonifacio VIII fue arrestado, vapuleado y, aunque liberado en poco tiempo, acabó muriendo enseguida. No sin antes excomulgar y maldecir al rey de Francia y a todos los aristócratas romanos que le ayudaron. You were traveling really far, I had to stay and watch the plants be sorry. Miles away and planes apart, you were discovering a new land, I was lonely. La muerte del papa Bonifacio dejó Roma muy revuelta, con los clanes aristocráticos aguantazos entre ellos y con el populacho dividido a favor de unos u otros. Por eso el siguiente papa, Benedicto XI, decidió largarse a vivir a las afueras, para que no le salpicara la bronca. Pero apenas duró vivo unos meses, Benedicto el efímero.
Parece que murió de un atracón de higos, pero como también corrió el rumor de que había sido envenenado, el sucesor, Clemente V, por si las moscas, ya no aceptó vivir ni en Roma ni en los alrededores de Roma. Dijo: yo me voy a Aviñón hasta que se calmen las cosas. Y en todo este río revuelto hubo un pescador que sacó ganancia, el rey Felipe IV, que con toda esta maniobra consiguió lo que quería, que los papas dejaran de ser italianos y empezaran a ser franceses. Estaba claro que si el rey de Francia hablaba el mismo idioma con el papa, se entenderían mucho mejor, y Clemente V era francés. L'amour fou du demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit, et tous mes amis me disaient ceci: oubli, oubli loulou, mais oubli loulou, oubli la non, oubli loulou, mais oubli loulou, oubli la non. Aunque ahora situemos Aviñón en territorio francés, en la época de la que hablamos no lo era. Aviñón era de los reyes de Sicilia, que tenían muy buen rollo con los papas. Por eso Clemente V se instaló provisionalmente allí para huir del lío romano. Bien es cierto que le animó a hacerlo el rey Felipe, porque le dijo: mira, Clemente, si te instalas en Aviñón, yo estoy aquí al lado, por si necesitas que te eche una mano. Si alguien te ataca, yo mando a mis chicos, y nada, cualquier cosa que se te ofrezca, lo que sea, tú me pides. Pues mira qué bien, dijo el Papa. Pero esto evidentemente no iba a ser gratis, porque el rey francés tenía preparada una jugada maestra: detener a los templarios y quedarse con toda su pasta y todas sus propiedades. Para eso necesitaba el apoyo papal, y que Clemente V le firmara un papelito, una bula, ordenando la disolución de la Orden del Temple. Y el Papa firmó, y el Temple se disolvió, y el rey se hizo de oro. La maniobra de Felipe IV fue magistral. Pasó a la historia con el sobrenombre del Hermoso, pero tendrían que haberlo llamado el Listo. A des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer. Clemente V se adaptó enseguida al clima y a la buena y placentera vida de Aviñón, pero se murió sin poder volver a Roma. Aviñón, a su vez, empezó a beneficiarse de la presencia de los papas que se fueron sucediendo, porque hasta allí empezó a llegar el dinero que la Iglesia recaudaba por toda la cristiandad. Y puesto que allí había dinero y allí estaba el poder, en Aviñón comenzaron a instalarse grandes familias aristocráticas y comerciantes, muchos comerciantes. El dinero no paraba de fluir gracias a la presión fiscal impuesta por los papas de Aviñón, que les permitía, además de vivir como curas, construir palacios, el mecenazgo de artistas e intelectuales, organizar una burocracia perfectamente engrasada y rodearse de todo tipo de lujos. ¿Cómo conseguían tanto dinero? De 1000 maneras. Además de que las monarquías cristianas contribuían con generosos donativos, porque se supone que esa era su obligación, los papas desarrollaron una línea de negocio impresionante con la compraventa de cargos eclesiásticos, empezando por los cardenales, siguiendo por los obispos y terminando por los abades. Ninguno de ellos alcanzaba el puesto por méritos espirituales, sino pagando para que se les nombrara. Pero había contraprestación, porque los nombrados luego tenían que pagarle al Papa una parte importante de las rentas que sacaran de la abadía o del obispado o de lo que fuera que les hubieran dado. Es decir, pagaban una pasta al Papa por todos los beneficios que sacaban gracias al cargo. Ya se pueden imaginar que el dinero al final salía de la plebe, que era la que estaba frita a impuestos por reyes, señores feudales y eclesiásticos. Otro ingreso importante de los papas de Aviñón era el conocido como los despojos, que suena muy feo, pero era muy bonito. Los despojos eran los bienes de los clérigos que se morían. Toda propiedad de un cura muerto pasaba a ser de la Iglesia. A ver por qué creen que se inventaron eso del celibato, para que un cura no pudiera tener ni mujer ni hijos a los que dejar la herencia.
Bueno, tener novias y novios los curas los tenían y los siguen teniendo, pero de estrangis, igual que los hijos, pero no heredan. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. El caso es que las críticas de la jerarquía cristiana más ortodoxa empezaron a aflorar como setas cuando vieron la vidorra que se dieron los 7 papas que se empadronaron en Aviñón. Clemente VI, el cuarto de los papas, ese se pasó 3 pueblos. Lo que pasa es que las críticas le entraban por un oído y le salían por el otro. Llegó a tener un fondo de armario con 1.800 pieles de armiño. Miren que tenían pasta los papas en Aviñón. Bueno, pues dejó tiritando las arcas. Vivía en un pedazo de palacio, pero todo se le hacía poco y se metió en obras para convertirlo en un magnífico y suntuoso edificio gótico por el que desfilaron los mejores artistas del momento. Y además se permitía el lujo de pregonar que solo él sabía vivir bien, que sus 3 antecesores no habían sabido ser papas. Aquellos 70 años en Aviñón no fueron precisamente austeros, porque los papas se disiparon mucho. Dante y Petrarca, cristianos ilustres, acabaron escandalizados del desmadre de los príncipes de la Iglesia, gastando a 4 manos lo recaudado en toda la cristiandad, durmiendo en sábanas de damasco y muchas veces acompañados. Petrarca los puso a parir. En Aviñón todo bien se pierde, escribió. Primero la virtud y luego sucesivamente la tranquilidad, el gozo, la fe, la caridad y el alma. El desenfreno, cuanto más vicioso, más ilustre. Oh ciudad perversa colocada en las salvajes riberas del Ródano, enemiga de los buenos, cobijo y asilo para los malos, y meretriz que se ha prostituido a los reyes de este mundo. Fue Gregorio XI, el 7º y último de los papas de Aviñón, el que decidió volver a Roma porque ese era el sitio natural y porque se supone que las cosas estaban un poquito más tranquilas. Pero no, solo fue un espejismo. En realidad faltaban 2 telediarios para que se liara aquella bronca en la que los papas acabaron a guantazos y que en el cole nos enseñaron como el gran cisma de Occidente. Pero con o sin cisma ya nada fue igual. En Aviñón los papas le pillaron el puntillo a la buena vida y allí, en Aviñón, comprobaron que no hay necesidad de poner la otra mejilla mientras se pueda comer a 2 carrillos. ¿Dónde va a parar? Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. En este espacio del programa tratamos de encontrar canciones que nos cuenten o que nos sugieran algún aspecto o la otra cara del tema del que hablamos. Emma, ¿qué tema nos traes hoy? Pues hablabas hace un momento de la Iglesia y ahora escucharemos una canción que en principio tiene que ver con su jefe, con Dios. God, Dios en inglés, es el título del tema de un asiduo a esta sección, John Lennon, pero ojo porque en este caso es un Dios que poco tiene que ver con el que creían los papas que vivían a cuerpo de rey en Aviñón. Empieza diciendo Lennon en su canción que Dios es un concepto a través del que medimos nuestro dolor y a partir de allí incluye un listado de todo aquello en lo que no cree, incluyendo la Biblia, el tarot, Elvis o los Beatles. Y para terminar diciendo que lo único que creía era en él mismo y bueno, en Yoko, claro. Claro, vamos a escucharla. God is a concept by which we measure our pain.
again. God is a concept by which we measure our pain. Yeah, pain. Yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. I don't believe in Bible. I don't believe in tarot. I don't believe in Hitler. I don't believe in Jesus. I don't believe in Kennedy. I don't believe in Buddha. I don't believe in mantra. I don't believe in Gita. I don't believe in yoga. I don't believe in kings. I don't believe in Elvis. I don't believe in Zimmerman. I don't believe in Beatles. I just believe in me. Nuevos descubridores con Jesús Pozo. Hola Jesús, Hola, con Costrina. hoy con tu nuevo descubridor ya sé que nos vas a traer una historia relacionada con un personaje inquieto, bastante misterioso y sobre todo muy controvertido, el Papa Luna, el español, el antipapa, el hereje, anda que lo pusieron bueno. Vamos a dedicar, sí, al Papa Luna esta sección y el Turistoria del final. Y la verdad es que es poco, porque creo que el Papa Luna se merece el solo varios programas. Al final ya verás como alguno ya no piensa en tanta herejía. Seguro que no. A ver, es un personaje muy, muy interesante, pero como suena a papa antiguo, también suena a peñazo. Nada más lejos de la realidad, que no huya nadie. Vamos a intentar primero situar al personal, pero sin liarnos de más, porque todo esto tiene que ver con el cisma de Occidente, que viene a ser lo mismo que decir que es la mayor bronca que han tenido los papas entre ellos. Bueno, tú has explicado bastante bien la situación. Sí, vamos a ver, dicho muy rápidamente, todos los papas elegidos durante la estancia en Aviñón, de la que hemos hablado, fueron franceses. Pero cuando el último papa de Aviñón se trasladó a Roma y enseguida tuvo la mala idea de morirse, los italianos exigieron que el nuevo papa ya fuera italiano. Y lo exigieron por las bravas, porque estaban hasta el gorro de tanto francés. Así que en Roma se eligió nuevo papa, pero ya italiano, cosa que no gustó a muchos cardenales que querían que el nuevo papa también fuera francés. ¿Qué hicieron? Bueno, pues nombrar a otro papa que reinara desde Aviñón. Así que ya tenemos a dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Y sigo yo. Todos los papas que se fueron sucediendo en Aviñón pasaron a la historia como los antipapas. Y Pedro de Luna, al que conocemos como el Papa Luna, que es lo mismo que decir Benedicto XIII, pues fue uno de aquellos antipapas. Y en mitad de todo este lío se celebró un concilio en Pisa en 1409 que declaró depuestos a los dos papas de ese momento. Exigieron al de Aviñón y al de Roma que renunciaran y eligieron a uno nuevo, con lo cual ya eran tres papas. Tres papas mandando. Además, que eso debe de ser tremendo. Eran tres. Porque los de Aviñón y Roma se negaron a presentar la dimisión. Bien, pues ese es el lío generado por el poder y el dinero. El Papa Luna era uno de los papas, el de Aviñón, y aunque se negó a abdicar, pues tuvo que huir. Sí, eran tres y ninguno era bueno, ¿no? Bueno, por eso el Papa Luna acaba refugiado en Peñíscola.
Y ya no seguimos porque tienen que hablar otros. ¿A quién nos traes para que nos hable del Papa Luna? Pues mira, voy a traer a Germán Roda, director del documental 600 años sin descanso, El Papa Luna, del robo de un cráneo a la construcción de una leyenda. Así se llama el documental. Y es el primero que se hace sobre la historia del Papa Luna y que se ha rodado en España, Italia, Escocia y Francia. Se trata de una coproducción internacional con Aragón Televisión y Televisión Española. Se había contado su historia como un poco sesgada, que había habido a lo largo de los años una conspiración secular para borrar de los libros de historia la imagen y la figura del Papa Luna, ¿no? Esa declaración de antipapa, hereje, yo creo que, como también dice otro colaborador del documental, ya ha quedado un poco como enterrada, ¿no? Y más que enterrada, ¿eh? ¿Qué más nos cuenta Germán Roda del documental? ¿Sale bien parado el presunto hereje? Pues el documental rehabilita a través de bastantes expertos al Papa Luna y especula incluso con la posibilidad de que podía haber sido hasta canonizado. Ovidio Cuella, que es un sacerdote que estuvo 12 años investigando en el Vaticano las más de 20.000 bulas escritas por el Papa Luna, se darán cuenta que todos esos adjetivos de hereje, incluso de cabezón, de testarudo, pues se convierten en otra cosa, ¿no? En una persona inteligente, un buenísimo orador, una persona tenaz, incluso una persona valiente, ¿no? Porque este mismo sacerdote, Ovidio, nos comenta que si hubiera cedido, si hubiera hecho caso a la Iglesia cuando se lo pidieron, debería de haber sido canonizado incluso el Papa Luna, ¿no? Qué gracia, un antipapa canonizado, sí. El título del documental menciona el robo del cráneo del Papa Luna en Zaragoza, que es una peripecia de lo más extravagante. Y justo ahí es donde empieza el interés de Germán Roda por el Papa Luna, por el lío con el cráneo papal, que fue declarado bien de interés cultural por el gobierno de Aragón, pero atenta a lo que tú llamas peripecia. Pero ¿qué es lo que pasa en este país? Que unos chavales en el año 2000 entran a robar un cráneo, se pone otra vez en valor, se recupera, se nombra bien de interés cultural, y ¿dónde está el cráneo? Pues actualmente está en los depósitos del Museo Provincial de Zaragoza, ahí guardado en una caja y sigue sin estar expuesto al público. Es el único cráneo del mundo de un papa que está en un museo. Los que quieran saber un poco más de esta historia, pues en nuestro documental lo van a poder ver o van a poder investigar. Van a enterarse de todos estos ingredientes que hacen del Papa Luna una figura singular y yo creo que interesantísima. Desde luego que sí. Esto es muy español, ¿eh? Vender algo a bombo y platillo, declararlo patrimonio importante y luego bajarlo al sótano. Esto es así. Así Gracias, es. Jesús. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y toma la trompetica. You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Cuentan que la idea de que los papas se cambiaran el nombre de pila por otro para pontificar pudo venir de Jesucristo, que fue el que se lo cambió al primer papa. Dicen que dijo Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas. Y luego vinieron los demás y dijeron: bueno, pues ya si eso, mejor te llamamos Pedro. El hombre debió de atravesar una crisis de identidad. Pero los siguientes 50 y tantos papas, sin embargo, no se cambiaron el nombre y reinaron con el que le pusieron sus padres. Hubo uno que se llamó Simplicius, el Papa Simplicius. El primero que se lo cambió en el siglo VI se llamaba Mercurio, porque claro, Mercurio era nombre de un dios pagano y sonaba feo. Así que el señor Mercurio pasó a la historia como Juan II. Tuvieron que pasar 500 años más para que se asentara la regla del cambio de nombre, y a partir del siglo XI empezaron a volverse aburridos. Salvo el último, que como va un poco más por libre se ha puesto Paco, los demás se repiten mucho: Juanes, Pablos, Píos, Benedictos, Clementes. Alguna vez ha habido que quitarles la idea del nombre. A Pablo II, por ejemplo, un papa tan enamorado de sí mismo, tan convencido de su guapura, que pretendió pasar a la historia del papado como Formoso II. Le dijeron: mira, déjalo, que suena vanidoso y tampoco te pases, que tú más bien eres un hombre a una nariz pegado. Y otro que también se quedó con las ganas de elegir nombre fue el cardenal Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, que allá por el siglo XVIII quiso llamarse Sixto. Lo malo es que le tocaba ser el sexto Sixto, y los cardenales le dijeron que mejor no, porque esa cacofonía de Sixto, Sexto iba a traer mucha guasa. Al final se puso Clemente. Mucho mejor, hombre, cuando se ha visto un papa cacofónico.
contarte el arte. Ana Valtierra. Y vuelve por estos lares históricos Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, para ilustrarnos con esos cotilleos artísticos que rodean a las obras, a los mecenas y a los artistas. Hola, Ana. Hola, Nieves, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí de nuevo. Y hablando de arte y de papas, está claro que aquí hay material para aburrir. Cierto, Nieves, los papas fueron grandes mecenas del arte, es decir, grandes promotores que encargaron, compraron a los primeros artistas, a los artistas de primera línea, un montón de obras de arte. Además tenían la otra cosa necesaria para poder comprar y encargar obras de arte, aparte de que te guste mucho, que gustarnos mucho, a mí también me gusta mucho, y es tener mucho dinero. Eso va a hacer que tengamos un número bastante importante de obras en estas épocas de opulencia, sobre todo, en la que, como bien contabas, los papas gastaban el dinero a mansalva. Bueno, si hablamos de papas... Unos manirrotos. Unos manirrotos, pero bueno, yo aquí como no me importa que lo gastaran. Como tiraban con pólvora ajena. Eso es cierto. Bueno, hay que hablar de un personaje que estuvo muy vinculado a la vida de los papas, un personaje fundamental, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel estuvo al servicio de al menos 3 papas, para que nos hagamos una idea, y es uno de los grandes genios de toda la historia del arte. Es decir, fue escultor, fue arquitecto y fue pintor. En el año 1505, un poderoso papa, para meternos en faena, Julio II, le llama a Roma. Le pide que encargue nada más y nada menos su tumba. Es decir, hay que hacernos una idea que Miguel Ángel en esta época ya tiene fama suficiente como para que este señor, con tanto poder, con tanto carácter, ahora lo veremos, llame a Miguel Ángel para pedirle que su propia tumba la haga él. Y le encarga una tumba por todo lo alto, o sea, 40 figuras para ser enterrado en San Pedro del Vaticano, todo un mausoleo. Pero bueno, empieza a haber jaleos. Vamos a dejarlo en jaleos varios, entre ellos, desde fuera, y hacen que este proyecto se vaya reduciendo. El pobre Miguel Ángel hasta 6 veces vio reducido su proyecto y modificado hasta conseguir, convertir lo que iba a ser esa grandiosa tumba, que además a los investigadores les encanta estudiarla, lo que podía haber sido, elucubrar con lo que podía haber sido, en un pequeño cenotafio en el que ni siquiera está Julio II enterrado, que se puso en una pequeña iglesia en San Pietro in Vincoli, que estaba bajo la protección de la familia de la Rovere. Este papa, Julio II, también has hablado de los cambios de nombre, bueno, pues se llamaba Giuliano de la Rovere y tomó, al subir al poder, el nombre de Julio II al ser papa. Diremos que esta pequeña iglesia, como curiosidad, se construyó en Roma para albergar las cadenas con las que, supuestamente, claro, fue encarcelado San Pedro en Jerusalén. Supuestamente, siempre, para estas cosas siempre es mejor yo digo supuestamente. Yo no estaba allí. Todo presunto. Yo no estaba allí. A ver, cuéntanos qué pasó entre el Papa Julio y Miguel Ángel, que menudos dos, para que el proyecto se redujera tanto. Pues tanto el Papa Julio II como Miguel Ángel eran 2 personas muy conocidas por todo el carácter que tenían. Se tenían mucho respeto mutuo, pero pues por la grandeza de las figuras ambas, pero chocaban y discutían con mucha suavidad. Es decir, están recogidas en las fuentes discusiones y fuertes, no precisamente pequeñas, entre las dos. Para que nos hagamos una idea, a Julio II, al Papa, se le conoce como el Papa Guerrero. Con este nombre ya la cosa está claro por dónde va, ¿no? ¿De qué iba? Sí, bueno, algunos de los motivos por los que se le dio este sobrenombre. Cuando Perusa y Bolonia rechazaron su soberanía, es decir, que él gobernaba, Julio II en persona condujo los ejércitos contra ellas. ¿Tú te imaginas a un papa llevando a los ejércitos para luchar porque no le reconocen a él como supremo gobernante del mundo? Pues este era nuestro Julio II. ¡Qué miedo! También luchó contra Venecia. Contra los franceses, por Génova y Milán. Fue el creador de la Liga Santa, bueno, que de santa tenía más bien poco, o por no decir nada de nada. Era una coalición de estados entre los que estaba España, diremos, que también nos mojamos porque España ante todo católica y apostólica en todos estos siglos, para luchar contra Francia. Y bueno, Miguel Ángel era también famoso por su mal carácter, por ser solitario, por ser huraño, por ser gruñón, por no tener amigos. Tenía mala leche. Sí, por pelearse con otros artistas, a puñetazos, es decir, tenía bastante mala fama. Bueno, en realidad el detonante de todo esto, aparte de los conflictos que hubo, es que mientras Miguel Ángel estaba en Carrara comprando mármol,
Carrara era el sitio de donde se sacaba, era un pueblo al norte de Italia, desde donde se sacaba todo el mármol de Carrara. De Carrara, efectivamente, que se conoce como de Carrara, ya sabes que en arte poco originales los nombres, para todas las construcciones y esculturas de la época en Renacimiento. Pues parece ser que Bramante, el arquitecto, consigue convencer a Julio II que había que reconstruir totalmente San Pedro del Vaticano, de arriba abajo. Claro, este es el punto de partida de lo que las fuentes de la época llamaron la tragedia del sepulcro, porque claro, Julio II empezó a cortar fondos para construir su propia tumba y los fue desviando y desviando y desviando para engrandecer San Pedro del Vaticano. Para que nos hagamos una idea, Miguel Ángel se va de Roma, desaparece de Roma, desolado por todo lo que le habían cortado el dinero, el 17 de abril de 1506, y al día siguiente Julio II pone la primera piedra para construir San Pedro del Vaticano. Es decir, que es que Miguel Ángel directamente se quitó del medio y no quiso saber nada. Y encima Julio II pues va y muere, cosas que pasan en 1513, y ya sabes que lo que dicen, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues vamos, que sus herederos ya siguieron reduciendo y reduciendo todo este proyecto. Bueno, pero Miguel Ángel no se empadronaría ahí en Carrara, ¿no? En algún momento volvería a Roma, que le quedaban allí cosas que hacer y tal. Pues volvió porque de hecho le hicieron un montón de encargos. Julio II le encarga que pinte la bóveda de la Capilla Sixtina. Siempre se ha dicho que este encargo de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina fue para redimirse de todos los problemas y todas las broncas que estaban teniendo por la tumba y por todo el dinero ese que le cortaban. Pero bueno, sea como fuera, siempre se considera que esta tumba de Julio II y la Capilla Sixtina, que es una de las obras claves de la historia del arte, están totalmente unidas, es decir, que no las podemos estudiar por separado. La Capilla Sixtina, para situarnos, es la parte más conocida de la residencia oficial del Papa. Para que nos hagamos una idea de su importancia, a día de hoy es sede del cónclave. ¿Qué quiere decir? Que es donde se reúnen los cardenales cuando hay que elegir un nuevo papa. Es decir, es un sitio importantísimo a nivel religioso, a nivel católico. Y durante este acto es aquí donde se instala una chimenea por la que sale esa famosa sciumata blanca en el caso de que haya salido elegido o que la elección haya llegado a buen puerto y tengamos un nuevo papa. Lo hemos visto hace unos cuantos años. Bueno, en un principio, pues claro, era un salón en el que el techo no estaba muy decorado, era una bóveda de azul decorada con estrellas, y lo que va a hacer Julio II es encargar a Miguel Ángel de, oye, mira, que este sitio es importante y el techo que tenemos, que es un poco cutre, vamos a darle una manita de pintura con algo un poco más mono, y le encarga que lo decore con pintura al fresco. Claro, es una de las obras del arte occidental, pero Miguel Ángel sufrió y padeció lo que no está escrito por ella. Primero porque el propio Miguel Ángel decía que no sabía pintar. Sabía hacer de todo, un pedazo de artista increíble. Sabía hacer de todo. Yo ya quisiera, menos mal que no sabía pintar, yo ya quisiera hacer algo, la mitad de bien, cualquier cosa en mi vida, la mitad de bien o la mitad de mal, de lo que hacía, la mitad de mal que hacía Miguel Ángel. Bueno, el fresco, que es el problema, venía porque Miguel Ángel sí que había tenido formación como pintor, pero el fresco no era una técnica que lo hubiera utilizado, ni destacaba por haber dedicado a la pintura. Y el fresco es una técnica tremendamente complicada. ¿Por qué? Porque consiste en extender una mezcla de arena y cal sobre la pared húmeda y meter todos los pigmentos, todos los colores, mientras esta pared sigue mojada. ¿Por qué? Porque la pintura o los colores lo que hacen es que se absorben dentro de la pared y se quedan incrustados dentro, y es lo que le da resistencia. Claro, si te haces una idea de lo que te estoy diciendo, al tener que aplicar la húmeda, yo tengo que ir rapidito, porque como se me seque, el fresco deja de ser fresco, ruina, y se convierte en seco, y ahí pintura nada de nada, ¿vale? Entonces, el problema también venía porque, claro, estamos hablando de una bóveda. La bóveda es el techo, Nieves. Entonces, claro, ¿cómo pintaría Miguel Ángel el techo? Pues a la antigua, o sea, es decir, subido en unos andamios, tumbado durante horas y horas, y dale rápido, que se me seca el muro de fondo y encima no puedo ni corregir. Es decir, tengo que ser preciso, tengo que ser muy rápido. Miguel Ángel se quejaba, y tenemos un montón de testimonios de todos los dolores que padeció, de cuerpo, de cuello. Ahora nos quejamos de estar 8 horas en el ordenador, pues tú imagínate lo que era estar 12 o las que hubiera de luz, claro. Pues sí, estaba tumbado. Estaba tumbado. Pero haciendo ejercicio con la mano. Se quejaba de vicio. El pobre, bueno. El caso es que merecería la pena, Nieves, porque ha dejado una de las grandes obras de todo el arte occidental. Es una arquitectura simulada de 500 metros cuadrados donde se van a introducir escenas de historias del Génesis, es decir, de la creación, del principio de los tiempos en la religión cristiana. Y la escena más famosa, que la tenemos que mencionar, es la creación de Adán. Diré que hay también creación de Eva, pero bueno, la famosa es la de Adán, que es un hombre, es el primer hombre según la religión cristiana. Adán aparece semitumbado y desnudo, con el brazo izquierdo extendido hacia Dios. Y Dios es un señor con barba y con pelo blanco, ya está vestido, lleva una túnica a su alrededor de color púrpura que dentro tiene querubines,
Moisés y en un brazo alberga a la que se cree que quizás sería Eva, que todavía no ha sido creada, y extiende su brazo también para tocar a Adán. Y se separan por unos cuantos milímetros, o sea, le va a insuflar la chispa de la vida y es el momento ese exacto ¡Ay, la parado. Coca-Cola! Menuda idea acabas de dar para una buena campaña publicitaria. Bueno, la chispa de la vida, bueno, que se cree que viene de un himno medieval. Bueno, pues menos mal que la tumba se fue al garete y a cambio tuvimos la bóveda de la Capilla Sixtina. Oye, no es mal que por bien no venga, o como se diga eso. Aunque de aquel proyecto de Gran Sepulcro nos queda algo importante. Cierto, Sí. algo muy importante, muy algo importante. muy importante. Nos queda sobre todo el Moisés, el famoso Moisés, que está en San Pietro in Vincoli, que es la iglesia que habíamos dicho al principio, y que es una de las obras cumbres de arte. ¿A quién representa? Representa a un hombre barbado que sostiene bajo el brazo derecho las tablas de la ley, es decir, las piedras donde están escritos los 10 mandamientos que le acaba de dar Yahvé a Moisés. Acaba de recibirlas en el monte Sinaí, entonces sostiene con una mano las tablas, con otra se toca la larga barba y gira la cabeza en un gesto de enfado, porque está viendo justo en ese momento cómo el pueblo está adorando al becerro de oro y se está agarrando un mosqueo monumental. Pero la grandiosidad de esa escultura, Nieves, es que esa furia a punto de explotar es lo que refleja la escultura. Ese gesto de estoy a punto de reventar y de ir a por vosotros y a lo mejor os mata uno de cada 10. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero las aletas de la nariz están como inflamadas, las venas están como en tensión, la mirada se clava con el ceño fruncido que es que les está fulminando a todos. O sea, ese es lo que se llama la escultura de Miguel Ángel la terribilità, es decir, esa capacidad de grandiosidad y de momento anterior a la explosión que le hace uno de los grandes genios de toda la historia del arte. También conservamos, aparte de este Moisés, que es la gran maravilla, los famosos esclavos. Siempre se ha hablado de los esclavos de Moisés, que son estas obras inacabadas. Pues claro, están inacabados. Estos en concreto, pues bueno, pues porque el sepulcro está inacabado. Claro, Ah, pues sí, tenía que haber 40 figuras y se quedó en nada. Y se quedó en nada, pero bueno. Bueno, siempre se ha dicho que estos esclavos que van a ir en el sepulcro tienen una simbología muy curiosa, porque Julio II quería que aparecieran por simbolizar a las razas sometidas a la fe católica, es una de las teorías. La otra, que a mí me gusta más, que son las artes muertas por el fallecimiento del gran Papa Mecenas, porque como vemos, San Pedro, la Capilla Sixtina, o sea, es que se gastó dinero, o sea, es que debían estar llorando efectivamente todos los artistas de la época por la muerte de este Papa. Y lo curioso de estas esculturas que están a medio terminar y están aprisionadas en el bloque de mármol. Es decir, Miguel Ángel, como entendía la escultura, es como que él no creaba nada, sino que él sacaba del bloque algo que ya existía con anterioridad. Es como que él visualizaba lo que había dentro de ese bloque y iba quitando lo que sobraba. Entonces vemos muy bien ese método de trabajo de Miguel Ángel, de ir quitando desde fuera y que la figura vaya saliendo, vaya exteriorizándose hacia afuera. Vaya 3 personajes, vaya 3. Todos con la misma mala leche. Julio II, Miguel Ángel y Moisés. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Nieves. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y toma la trompetica. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. ¿Conocen unos vinos franceses con la denominación de origen Châteauneuf-du-Pape? Traducido, Castillo Nuevo del Papa. Y se elabora al sur del Ródano, o sea que ya se pueden imaginar por dónde van los tiros. Efectivamente, los papas de Aviñón se pirraban por el vino, pero los viñedos que había en los alrededores no daban buenos caldos. Eran más bien peleones, como para Tetrabric. Por eso a ellos les gustaban más los vinos de Borgoña, nada que ver. Pero como ya vieron los papas que la estancia en Aviñón tenía pinta de alargarse, ordenaron la plantación de viñedos en los pueblos que rodeaban la sede papal. Y así nació un vino al que empezaron a llamar así, el vino del Papa, y que luego derivó en denominación de origen. Pero el vino que más les gustaba, insisto, era el de Borgoña. De hecho, el Borgoña adquirió fama mundial gracias a los papas de Aviñón, aunque más que gustarles, podríamos asegurar que se ponían como piojos, porque los cálculos dicen que la corte papal de Aviñón en el siglo XIV consumía en una sola semana 10.000 litros de vino, lo que daba una media de 2,5 litros diarios por persona.
Fueron los excesos de la corte papal en la mesa los que impulsaron una extraordinaria demanda de vinos producidos en la región de Borgoña. Y tanto es así que cuando los papas se volvieron a Roma, siguieron enganchados al Borgoña. Las malas lenguas dicen que Gregorio XI, que fue el que devolvió el papado a Roma, se pirraba tanto por un buen blanco que si además de pagar lo que tenías que pagar para que te nombrara cardenal, le mandabas una caja de Borgoña, tenías el cargo asegurado. Turistoria, un viaje al pasado, con Jesús Pozo. Time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through and there'll be sun. Hola de nuevo, Jesús. Hola otra vez, ¿cómo se pasa el tiempo? Sí, ya nos habías adelantado que nos íbamos a dar un garbeo por Peñíscola, una coqueta ciudad del litoral de Castellón, a cuenta del Papa Luna. Pues sí, porque en Peñíscola viven muchísimo la figura del Papa Luna, porque como sabe allí acabó refugiado y allí murió a los 95 años. Muchos años, bueno, sí. Bueno, pues como ejemplo te diré que en los jardines del castillo, que fue donde se alojó el pontífice durante su estancia en la ciudad, se representa en junio el espectáculo teatral Pulveris Papae Benedicti de Luna, de Juan Simó Castillo, cronista oficial de la ciudad y presidente de la Asociación de Amigos del Papa Luna. Quédate con esa frase latina que te la explicaré al final, ¿eh? Lo de Pulveris, me quedo con lo de Pulveris. Pulveris. Sí. ¿Y eso de Amigos del Papa Luna, qué es? ¿Hay una asociación dedicada al Papa? Pues sí, hay una asociación que se llama Amix del Papa Luna en valenciano y que Juan Simó Castillo es su presidente. De su mano vamos a conocer algunos detalles de la relación de Peñíscola con el Papa Luna. Hará 7 años creamos aquí en Peñíscola la asociación Amix del Papa Luna, que a lo largo de este tiempo nos hemos caracterizado por la publicación de una serie de libros científicos de gran resonancia, ¿no? Que tenemos socios por toda España y nos dedicamos a esto, a valorar el legado patrimonial a todos los efectos de Benedicto XIII y también el humanístico. Pero no solamente se dedican a esto los Amix del Papa Luna, ¿eh? Para agosto de 2017 ya están preparando también en Peñíscola la reunión internacional más importante sobre el Papa Luna, su figura y su historia. Se trata del segundo simposio al que acudirán los mayores estudiosos del tema. Próximamente para el 2017 convocaremos el segundo simposio, que en este caso estará dedicado al pontificado de Benedicto XIII después del concilio y la sentencia de Constanza. Es el último tramo de su vida y creo que también vale la pena indagar sobre su legitimidad y su manifestación aquí en Peñíscola. ¿Y qué nos recomienda además Simó Castillo? Algo imprescindible, a ver, algo para ver en Peñíscola que nos acerque a la figura del Papa Luna. Pues creo que es imprescindible ver los relicarios pontificios, una joya de la orfebrería. Recientemente, Amix del Papa Luna, hemos publicado los relicarios pontificios de Peñíscola, es decir, 3 joyas de orfebrería litúrgica medieval que conservamos en la iglesia parroquial de Peñíscola, que por su extraordinario valor hemos conseguido, conjuntamente con la parroquia y el ayuntamiento, el que sean declaradas bien de interés cultural. Bueno, pero otra cosa, vamos a ver, hay un detalle importante que todavía no hemos contado. ¿Por qué acabó el Papa Luna en Peñíscola? Ya creía que nunca me lo ibas a preguntar. No te preocupes que el propio, nos lo cuenta inmediatamente el propio Juan Simó Castillo. Y tuvo que huir de Aviñón, tener la curia itinerante por el sur de Francia y por toda la Corona de Aragón, hasta que llegó a Peñíscola, lugar que ya conocía porque había pertenecido años antes a la Orden del Temple, después a la orden que se creó estrictamente valenciana de Montesa, y como jerarquía superior, Papa, que era aquí conocido y reconocido, era el que podía pasar la fortaleza de la Orden de Montesa a la Santa Sede, como así hizo. ¿Alguna cosa más en esta rapidita visita por Peñíscola? Porque hemos dejado algo pendiente, ¿eh? Algo del Pulveris, hemos dejado algo del Pulveris. Sí, te dije que recordara un espectáculo teatral del propio Simó Castillo. Pues todo el que vaya a Peñíscola no puede irse de allí sin probar la conocida tisana del Papa, la Pulveris Papae Benedicti de Luna.
¿Recuerdas, no? Vale, sí, Pulveris Papae Benedicti. Claro, vale, pues vale. la Pulveris Papae, etcétera, 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 es la infusión que salvó la vida a Benedicto XIII cuando lo envenenaron para acabar con su vida. Se trata de una infusión de hierbas medicinales autóctonas cuya fórmula descubrió el propio Simón Castillo hace una década y podemos tomar hoy con su receta original. Después ya del concilio de Constanza se le intentó envenenar aquí en Peñíscola. Una tarde de julio de 1418 se le administró arsénico en un postre entonces muy conocido, el citronato. Su médico de la curia, Jerónimo de Santa Fe, de administrarle una fórmula magistral para el Papa envenenado. Fueron los Pulveris Papae Benedicti de Luna, una mezcla de brebajes, de hierbas naturales de la zona que le curaron. Bueno, es un poco largo de pedir. Póngame un Pulveris Papae Benedicti de Luna. Lo podemos dejar en ponme un Pulveris. Bien cargado. Bien cargadito. Vale. Un Pulveris. Muchas gracias, Jesús. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Hubo un tiempo en el que los hijos de los sumos pontífices pasaron por el dilema de cómo dirigirse a ellos. ¿Cómo llamaba la niña Lucrecia Borgia a su padre Alejandro VI? ¿Papa o papá? Porque hubo unos cuantos papás. Si lo del celibato ahora es un pitorreo, ni se pueden imaginar el despiporre que fue en pleno Renacimiento. No solo por las novias que se echaban y por los novios que tenían. Al fin y al cabo, el sexo solo era uno de los muchos placeres hacia los que se tiraron en plancha. Luego estaban los grandes banquetes, el juego, la pasión por las joyas, los lujos. Los papas del Renacimiento eran insaciables, tanto que en aquella época Roma era la corte de los pecados capitales. ¿Cómo fue aquello que dijo San Mateo que según él había dicho Jesús? En verdad os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que entre un rico en el reino de los cielos. Bueno, pues lo podemos trasladar a Roma. Es mucho más fácil que entre una manada de hipopótamos por el ojo de una aguja que encontrar un papa célibe en Roma. A nosotros el que más nos suena es Alejandro VI, el papa Borgia, el valenciano, pero como él hubo tropecientos. Cierto que tuvo 10 hijos, 2 de ellos especialmente famosos, César y Lucrecia Borgia. Pero esto no es excusa para que haya pasado a la historia del papado como el más vicioso, disoluto y depravado. Papá Borgia era tan corrupto y tan mal cristiano como lo fueron sus antecesores y sus sucesores. Lo que pasa es que le tuvieron especial manía por ser el papa español. En realidad lo llamaban el papa aragonés, porque Valencia pertenecía a la corona de Aragón. Alejandro VI, bueno, no era, pero tampoco se le puede endosar el título de Mister Lujuria, porque hubo muchos más papas a los que llamaban papás. A Paulo o Pablo III, por ejemplo. Y esto tiene guasa, porque Pablo III fue el que convocó el Concilio de Trento, aquel del que salieron tantas cosas importantes porque fue el que se organizó para frenar a Lutero, ese que le virló a la Iglesia la mitad de la clientela. En Trento se confirmó, por ejemplo, la exigencia del celibato clerical. Y dirán ustedes, ¿pero eso del celibato clerical no era ya obligatorio? Sí, lo era, pero tuvieron que confirmarlo porque no lo cumplía ni Dios. Y fíjense si esto era un chiste, que Paulo III, el papa que convocó el concilio donde se recordaba a todos los curas la obligación de ser célibes, tuvo 3 hijos. Y encima acabó nombrando cardenales a 3 de sus nietos. Toma. Y otro caso curioso, la hermana del papa Pablo III, fue una de las amantes del papa Alejandro VI. Es decir, los 2 papas, además de papás, eran cuñados.
Pero uno de los papas con el mejor palmarés de pecados capitales es Clemente VII, que se encajó en el solio pontificio entre 1523 y 1534, después de repartir 60.000 ducados entre el colegio cardenalicio para que lo eligieran. Este hombre no tenía límites. En cuanto a nepotismo y corrupción, es como si él solito acumulara todo lo peor del caso Nos, la Operación Malaya, la Gürtel y la Púnica. Cada noche te esperaba con las mismas ganas locas de que llegaras temprano, de desarmarme en tu boca. Y veníais tú y la noche y tú veníais a dejar que yo vertiera en tu cuerpo fantasía. Clemente VII se lo pasó en grande alternando novios y novias, pero tuvo una amante especialmente famosa y muy exótica para la época, porque era negra. Con ella tuvo un hijo, Alessandro, al que nombró primer duque de Florencia y al que llamaban el Moro, por eso, porque salió morenito. Que un papa con este currículum, en el que no entran más pecados, excomulgar al rey de Inglaterra, Enrique VIII, por querer divorciarse, hombre, suena a broma. Yo creo que Dios, después de 15 siglos desesperado por ver cómo actuaban sus representantes en la tierra, dimitió definitivamente en el Renacimiento. Desde entonces seguimos sin noticias de Dios. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. ¿Con qué tema musical terminamos hoy, Emma? Pues con uno inspirado en un término religioso usado para demostrar júbilo. Hablamos de Aleluya, pero esta vez en alusión a la canción de Leonard Cohen, una canción metafórica que tiene decenas de interpretaciones. Cohen dijo en una ocasión que este tema manifiesta lo mejor y lo peor del ser humano. Es una de las canciones que a Cohen le costaron más de componer. Aseguran que tardó 5 años en darle el visto bueno definitivo y es indiscutiblemente su tema más versionado. Es lo que tiene componer una buena canción. La crítica musical acostumbra a señalar como la mejor versión la del malogrado Jeff Buckley, aunque hoy acabamos con la de Rufus Wainwright, que es excelente también. Pues la escuchamos. Pero antes, recordar que este programa ha sido posible gracias a Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio y a los mandos de la técnica, Carlos Llanos. Y servidora, Nieves con Costrina. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah.
got above. And all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a breath